¿Cómo están ustedes? En esta cita regional que hacemos todos los fines de semana, tratamos de, con diversos panelistas, de conversar sobre las cosas que han pasado en la semana, las noticias de la región y del país, y hacer una conversación interesante. Para mí es un gusto estar con los panelistas de este fin de semana. Saludamos al diputado Osvaldo Urrutia, UDI Distrito 7, trabajó en el cine francés hace un tiempo, ya está muy deteriorado, el Alain Delon de la Quintana. ¿Cómo le va, don Osvaldo? Muy bien, muy bien. Un poquito deteriorado, se parece un poco. Sí, todo está muy igual. El tiempo lo pasa en mano. Ah, bueno, en realidad tiene todo lo pero no se ha mirado en el espejo, ¿no? Saludamos al ex Ceremi. Hoy día trabaja en la municipalidad de Quilpué con el don Viñambres, que dicen que tiene la cola más larga, que el Barra le borró hasta el apellido. ¿Cómo está, señor Viñambres? Pero perdieron. No, mira, bueno, ahí... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Después de las explicaciones. Ahí vamos a hablar. Hay harto paño ahí. Y después de ver tanta cosa y después de ver tanto abogado metido en el cuento, para mí es un gusto, ya no sé cómo es el presidente del colegio de abogados, abigueo, digamos, porque realmente uno se llega a preocupar, digamos. ¿Cómo está el presidente del colegio de abogados de la región? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación y un saludo cordial ¿El colegio de abogados más antiguo de Chile? Así es, 8 de septiembre de 1901. Y usted era compañero de Arturo Prat, ¿no es cierto? No, pero vamos cercanos. Ya, okay. Pero mantiene el mismo look. Mantiene el mismo look. Por ser el 21 de mayo que pasó recién, cara. Entonces vamos a ver un resumen que nos hizo Leonardo Vélez y conversaremos con estos tres panelistas de las cosas sabrosas que tiene esta semana. Vamos, señor director. Tras 6 meses de investigación, el Ministerio Público junto a la PDI determinó la existencia de una red de tráfico ilícito de migrantes chinos en el Valle de Aconcagua, quienes eran traídos a Chile tras el pago de $5.000 por persona. Contundente fue el fallo de 82 páginas pronunciado por la Corte Suprema de Justicia, en el cual se acoge 7 recursos de protección interpuestos tras los casos de intoxicación ocurridos el año pasado en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Wow, al parecer no resultó. Si sucedió es porque me dieron razones. Cada uno que murió fue por algo. Este fue el mensaje encontrado en un papel dejado en la habitación del menor que disparó contra un compañero en su colegio de Puerto Montt. Polémica causó la decisión del Consejo Nacional de Educación, que aprobó cambios para el currículum de tercero y cuarto año medio, estableciendo 6 asignaturas obligatorias y 27 optativas, pero dejando historia y educación física fuera del grupo de obligatorias. Bueno, ahí veíamos las cosas. Yo quiero partir primero por esto de la asociación ilícita o la existencia de una red de tráfico ilícito de inmigrantes chinos. Yo tuve la oportunidad esta semana, nosotros grabamos el día viernes, el día de ayer jueves fui a la casa con un equipo del canal y le grabamos una entrevista que se emite este fin de semana del implicado, digamos, del exalcalde Mauricio Navarro, quien hizo su descargo y conversó sobre este tema. Yo quiero que entremos en esto porque, y quiero partir con usted, abogado, porque la verdad que usted aparte será, creo que fue hasta compañero de curso en un magíster en la Universidad Católica. Claro. Bueno, ¿qué significa esto? Porque llama mucho la atención lo que él dice que que todo esto son verdaderas suposiciones, digamos, y que él fue contratado para hacer una gestión, que dio una boleta, y aquí aparece una cantidad de plata, 381 ciudadanos chinos a $5.000 por persona, y al abogado que está procesado le pagaron 2 millones de pesos por boleta. ¿Dónde está la plata? Habría que preguntarle a los chinos o a los implicados. La verdad me sorprendió mucho la noticia. Primero porque en general todos estos delitos de tráfico de personas me parece que son horribles, la verdad, en el siglo XXI, que todavía personas se aprovechen de condiciones de vulnerabilidad de otras me parece impresentable. Segundo, me sorprendió porque había involucrado abogados, y entre ellos el colega Mauricio Navarro, a quien efectivamente lo conozco, fuimos compañeros en un diplomado de la Universidad Católica de Valparaíso,
Y además porque él tenía una trayectoria primero como fiscal del Ministerio Público en el interior de esta región y luego como alcalde. Por lo cual me sorprende que además se le impute de este hecho que me parece tan extraordinariamente grave. Ahora, yo siempre parto de la presunción de la inocencia. Entonces, me imagino que el Ministerio Público y junto con las policías han hecho una investigación acotada respecto de esta circunstancia y que si lo han llevado a tribunales porque hay a lo menos antecedentes serios para aquello. Ahora, serán los tribunales de justicia quienes van a determinar en definitiva cuál es el grado de responsabilidad. Ahora, pero ¿qué opina realmente de esta situación? O sea, relacionado con la inmigración, porque ya tenía el caso de los haitianos. Sí, hay colombianos. Colombianos, que también existía, sí. Pero a mí me queda todo muy confuso, digamos, ¿por qué vas a pagar para salir? Significa que allá en la China entonces tú no puedes salir. Porque es la única explicación, porque te necesitas una carta para salir, significa que no puedes salir, que es como los cubanos que se casan a veces con chilenos, o se consiguen un contrato, o le consiguen un contrato y pagan una parte. Esa es la primera explicación que hay que tener clara. Sí, y además que, de acuerdo a la normativa nacional, para que ellos entren como turistas, pero para poder permanecer necesitan acreditar el trabajo, una posibilidad de sobrevivir en este país. Ahora, entiendo que la verdad lo que se hacía, de acuerdo a lo que leí en la prensa, era una triangulación, es decir, a muchos de estos migrantes de origen chino, en definitiva pasaban por Chile, pero que en definitiva su destino final era la Argentina. Claro, pero se emitían cartas de invitación en las cuales ahí está el problema con los... ¿Usted qué opina, diputado? Bueno, comparto que esto es una situación tremendamente grave, que no es la primera que ocurre en Chile en el último tiempo. Tenemos situaciones parecidas con los haitianos, que fueron incluso más masivas que esta. Esta está acotado muy acotado a un número cercano a los 400, en el caso de los haitianos es mucho mayor. Quizás lo más grave es que aquí están involucrados personas que son autoridades públicas, un exalcalde, un exfiscal, un abogado actualmente, es una persona que tiene conocimiento en esta materia de migración. Y por lo tanto es difícil creer en la inocencia. Un exgobernador, un exfuncionario o funcionario público y claro. Que además ha involucrado personas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, yo me alegro mucho que la Fiscalía haya perseverado en esta investigación, que ya lleva 6 meses, y ojalá llegue hasta el final para descubrir qué es lo que hay detrás de esto. Que además se cobrara $5.000 por persona y que facturaran al abogado en cuestión por una cantidad menor. La pregunta lógica y obvia que haces tú es dónde está el resto de la plata. Y además el engaño, porque aquí hay un engaño a las autoridades locales, a los alcaldes, que se les hace firmar una carta de invitación diciéndoles que lo que venían o lo que estaban invitando eran empresarios chinos que querían venir a invertir en el Valle de la Aconcagua. Y ellos, bueno, siempre los alcaldes, yo me imagino, están preocupados por el crecimiento, por el desempleo, porque haya más inversión en sus comunas. Y que es bien transversal, hay de distintos lados. Pero no solamente en los Andes, San Felipe, de Petorca y todo. Implicaron al Boric Luksic, un alcalde de tanto tiempo, Renovación Nacional, qué sé yo, a Manuel Rivera, que fue alcalde y volvió a ser de la U de los Andes. A Patricio Freire, que fue un hombre izquierda, que se independiente, y al de Cabildo. Entonces, es el abanico completo, digamos. Entonces, todos pisaron el palito y yo creo que la verdad es que ahí el error de ellos es haber sido quizás un poco ingenuos, de no haber comprobado que esto era realmente así, pero el montaje lo hicieron completo, porque según lo que me han contado a mí, esta persona incluso hizo un seminario para darle la bienvenida a estos supuestos inversionistas y los alcaldes fueron a exponerle a empresarios. Y la verdad es que después se pudo comprobar que ninguno de estas personas, estos ciudadanos chinos que habían llegado a Chile, eran empresarios. Dice que eran personas que venían para quedarse y de hecho hay algunos que obtuvieron la visa definitiva, otros no se sabe dónde están y otros emigraron hacia el lado argentino. Este es un engaño de principio a fin y que han engañado a las autoridades locales, me refiero a los alcaldes que hemos mencionado, pero por ellos se han querellado contra estos personajes por defraudación al fisco y por asociación ilícita, porque aquí habría una organización
que se creó para engañar a estas personas y lucrar con estas personas que querían migrar de un gobierno, digámoslo, tú hiciste la pregunta, un gobierno comunista que no deja salir a la gente de su país y que la única forma era una invitación a través del consulado chileno, porque esta carta de los alcaldes llegaba al consulado chileno y el consulado chileno la hacía llegar al gobierno para que pudieran darle el permiso de salida a estas personas. Bueno, yo quiero contar una cosa. Cuando yo fui rector de la Universidad de Aconcagua, tuve la oportunidad de ir en una linda visita con Guastavino cuando hizo un convenio. Y posteriormente, no sé por qué razón, me mandaron pedir, me dijeron, de que si podíamos emitir unas cartas de invitación como universidad. Y yo me recuerdo que nosotros no lo hicimos. No lo hicimos, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicimos? Porque no tenía sentido. O sea, porque yo le dije, ¿para qué vamos a hacer esto? Porque no, ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? El sentido, es decir, y el sentido, será que yo soy menos pájaro, digamos, pero perfectamente, Osvaldo, llego a pensar que sí a alguien lo podrían haber engañado. Sí, pues sí. Claro. No, como dice el diputado, yo creo que aquí efectivamente esperamos que se aclare esta situación porque de los hechos que se han relatado, efectivamente hay una asociación ilícita. Pero Mauricio Navarro no trabajó en el municipio de Quilpué también. O sea, mira, a ver, yo conozco a Mauricio más allá del municipio, yo creo, conocerlo yo creo que es un poquito ingenuo. Y lo principal es que uno espera justicia en esto, que se aplique la justicia, que se investigue bien. Yo creo que hay una investigación. Lo que pasa es que nosotros estamos comentando el tema. Una cosa es tener la carpeta. Desde el punto de vista de lo que conocemos de la opinión pública, de los medios, en fin, uno no se puede armar una. Pero decir, mira, es complejo salir de China, por lo tanto, yo creo que claramente hay gente implicada en China, no hay llegar y sacar China. Por lo tanto, y uno cuando se mete con chinos, no se mete con una persona, se mete con el Estado chino. Por lo tanto, ahí también lo complejo de esta situación. Lo tercero es que, claro, aquí uno podría decir, de alguna manera, fueron todos engañados y eso es lo importante precisar. Ahora, lo bueno es que a escala menor, todo indica que fueron 400 personas más o menos. De los cuales más de la mitad ya están en Argentina. Exacto. Y uno lo que espera es que esto se realice también en el otro, porque uno ve ciudadanos haitianos, colombianos, venezolanos, transitando, y cómo llegan esos ciudadanos a nosotros. La verdad es que uno se pregunta... Uno anda por las calles hoy día y encuentra una cantidad de comerciantes ambulantes que están vendiendo las cosas más increíbles. Pero el son mismo todos extranjeros. Pero una cosa insólita. Pero el mismo producto, acá en la esquina, en el mismo formato está en la otra esquina y así viceversa. Por lo tanto, aquí, déjame para poder terminar. Por lo tanto, uno debiera pedir que se investigue todo, porque la verdad, la cantidad de ciudadanos extranjeros, que no es por tampoco menospreciar, al contrario, yo creo que este país se ha hecho desde el aporte de distintos extranjeros. Compañeros, después de un año pueden votar, compañero, y pueden revertir la elección del Partido Socialista, igual como pasó en la comuna de no sé cuánto, que tenía como 5.000 militantes, así que... Eso después lo discutiremos. San Ramón. Pero lo importante es que aquí se investiguen también las otras redes que hay. O sea, hoy día tenemos una situación acotada y yo espero que además salga todo lo que haya detrás. Yo creo que, claro, además los alcaldes que tenemos, que son bien transversales, son desde la UDI hasta cercano al Partido Socialista, también se aclare la situación de ellos, porque yo creo que también pecaron de ingenuos en torno a firmar y patrocinar la situación ahí. Tomando lo que dice Rodrigo, y el ejemplo que tú das, uno va a Calle Uruguay, Avenida... Calle Uruguay, Avenida Libertad, Calle Valparaíso, en todos lados. En el centro de Quilpué, el centro de Alemana. ¿De dónde sacan esos productos? Hay empresarios que le entregan a estas personas a concesión, a consignación. A consignación. Precisemos, abogado, el concepto, su derecho comercial no estuvo muy bueno. No sé si fue el profesor Oliver. No, él hace penal, y el otro hacía aduanero. Pero, ¿de dónde sacan esos productos? ¿Cómo los consiguen? Si es que no tienen ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Porque además viven colectivamente. Claro, ¿dónde dejan su mercadería? Es decir, es conocido que en Valparaíso hay bodegas donde
Sí, en una época eran los fuegos artificiales, digamos, que los prendía, claro. Y también eran chinos, ¿eh? Ahora son los Super 8. Claro, ahora son los Super 8. Es que esto abre la discusión para hablar de todo, la red que tenemos en Tú Chile. dijiste algo muy interesante, yo creo que vale la pena reforzar, que es el tema de que esto no solamente ocurrió con los ciudadanos chinos que llegaron furtivamente a Chile, sino también hay otros casos que habría que investigar toda vez que están involucrados funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los aviones esos haitianos, ¿te acuerdas? Esos aviones si que llegaban viajaban aviones con en la 300, noche. Entonces, claro. Yo creo que el Ministerio Público ahí debería también hincar el diente y preocuparse qué pasó con esta Colombiano. masiva inmigración de haitianos, colombianos y otros que llegaron a Chile y que hoy día son infinitamente superiores a esta cifra, digamos, y sobre los cuales no se ha hecho ninguna investigación. Exacto. Y usted quiere decir que eso venía del gobierno anterior, ya va a empezar con la cuestión, ¿no? No, yo no he dicho nada. No, pero acuérdese, bueno, ¿y usted no le invitaron a China? ¿Lo invitaron a China? Hoy día usted anda muy belicoso, desde el No, comienzo, yo no sé qué le pasa conmigo. No, con Si algo todo. te pasa. No. Pero Mire, durmió mal anoche, durmió mal. Mira No, lo que le fue mal en el Mira lo que juego, pasó, sí. mira lo que está pasando en Calama. Calama hoy día es una ciudad distinta, tanto por la cantidad de colombianos que hoy día viven y de situaciones que están pasando hoy día. Entonces, yo diría, hay que investigar y todo, no tan solo el tema del caso de los chinos. Ok, yo quisiera cambiar de tema y pronunciarse ustedes sobre lo que significa para la región este cambio de orientación frente a varios recursos que no fueron aceptados y un último recurso que presentó Francisco Chaguán que fue aceptado, digamos, y que la Corte Suprema revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones de la región, en que se protegen recursos de protección hechos por los temas de intoxicación en Puchuncaví y Quintero. Quiero partir con usted, diputado. Bueno, Usted, exalcalde de Puchuncaví, Sí, en el gobierno del general Pinochet. Mire, lo primero que quisiera decir... Cuando usaba botas de montar, y se creía Landelón, ahí se que era más joven. Bueno, está cizañero hoy día, no sé, yo creo que no solo perdieron el juego, sino tiene otras motivaciones, pero no las voy a Su decir. mujer bailaba tan lindo, cueca. Sí. ¿Cómo? Bueno, sírvanle algo a Oliver para que se relaje. Se le acabó la Coca-Cola casi. Y con algo más para que se relaje. Vamos, Urruti al bueno. Mira, a mí me parece preocupante esta actitud de la tercera sala de la Corte Suprema, que sale con estos fallos tan a veces disparatados. El problema de la bahía de Quintero, Puchuncaví y Concón no es de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. Es un problema que lleva 50 años. 50 años en que el Estado ha sido responsable de la contaminación, a sabiendas que estaba contaminando. Es más, el Plan Intercomunal del Gran Valparaíso, que se elabora el año 65 y se aprueba el año 1965, determina que toda la industria, lo que ya hemos llamado después la zona de sacrificio, pero que toda la industria pesada se iba a la bahía de Quintero, a esa zona, la bahía de Quintero, entre Quintero, Ventana, Puchuncaví, lo que estamos hablando hoy día. Y eso fue defendido incluso por las propias autoridades de la época, porque iba a generar empleo, porque iba a inversión, en fin, y trabajo para... Sí, pero volvámonos, pero Osvaldo, y en serio, volvámonos... Sí, estoy hablando en serio. Pero más la reflexión. Cuando el Estado hace 60 años decide desarrollar allí una usina contaminante, en los términos que eran contaminantes, y después el Estado acepta más usinas contaminantes y más sistemas contaminantes, tiene una responsabilidad con esa gente. Pero obviamente. Entonces, si no ¿cuál es? Que no entiendo, ¿por qué te preocupa el fallo? Porque me preocupa porque la Corte Suprema no le puede obligar ni dar órdenes al Ejecutivo. Y aquí estamos en ese es otro tema. Ese es el tema. Él no puede, ese es el tema. Y menos no le puede dar medidas administrativas. Claro, sí, eso son sí medidas estoy de administrativas y menos darle un plazo. Sí. Un plazo de un año perentorio para hacer cosas que no se han hecho en 50 años y pretende que se hagan ahora. Mira, el solo hecho de hacer los estudios que está pidiendo o de hacer la implementación se pueden demorar 2 o 3 años. Solamente en preparar las bases, licitar, adjudicar, tener los recursos y hacer las inversiones que está pidiendo. Si este es un problema que se ha generado durante muchos años y no por el número de industria. No te olvides que el plan regulador el plan intercomunal generó una zona.
una zona que después en el Prembal se modificó, y ahí hay un error cuando se modificó, que los propios consejeros regionales aprobaron ampliar esa zona. Cuando esto fue el año 2014. Sí, 14. 2014, que se votó. Hace 4 años. 4 años Febrero atrás. del 2014. Claro, las autoridades que además habían sido electas por esa ciudadanía y en la región votaron a favor de ese plan. Y ese plan ratificaba la zona de exclusión. No la zona de exclusión, la zona de sacrificio. Incluso es más, acuérdate, cuando se hizo la central de Campeche, se vulneró el plan y se amplió clandestinamente. No, hablemos de la central Campeche porque eso es el escándalo más grande. No. Por eso te lo digo. Eso es el escándalo más grande. Porque entonces, ¿cuándo el Estado...? El gobierno, seamos claros, seamos que no digamos con sus lochas, y usted lo tiene claro también. La presidenta Bachelet, después de volver de un viaje al oriente, ya hace que cambie lo que había aprobado el Consejo Regional y se cambia y se da vuelta y se autoriza Campeche. Es un tema... Es una vergüenza. Entonces, es una vergüenza. Mira, lo que voy. ¿Cuándo recién las autoridades políticas toman conciencia del problema de la contaminación en la bahía Quintero Puchuncal? ¿Cuándo? Es después de 2014. Antes no había habido, por el contrario, la actuación del Estado había sido absolutamente errática. Ok, gracias. ¿Qué te parece a ti este conflicto? Sí, que no es la primera vez en el último tiempo que se va a tener este conflicto de competencia interesante. Fue con la Contraloría, con la Suprema con el Ejecutivo, porque aquí hay un tema interesante y profundo. Sí, yo creo que en definitiva la Corte Suprema lo que hace es asumir la realidad. Y la realidad es que esa zona está sobrecontaminada. Sí, claro. Y se están afectando los derechos, la vida de las personas. Y nuestra Constitución establece un mecanismo, el recurso de protección, para tomar medidas urgentes rápidas. Uno podría estar más o menos de acuerdo si esas 15 medidas son lo suficientemente oportunas, son viables, si lo puede hacer el Estado, pero la verdad, a diferencia de lo que plantea el diputado, yo creo que efectivamente cuando el Poder Ejecutivo, la Administración del Estado, no es capaz de proteger y cumplir con sus obligaciones para la ciudadanía, los ciudadanos tienen el legítimo derecho de acudir a los tribunales de justicia a través de los mecanismos legales. Y acá se interpuso recursos y uno de esos recursos fue revisado por la excelentísima Corte Suprema y emitió una opinión. Algo que además es sabido por todos. Es decir, acá nadie se puede sorprender ni puede dudar que está contaminado toda esa zona. Creo que se extralimitó en sus funciones, porque más que una opinión ordenó a una serie de medidas administrativas que involucran además gasto para el Estado. Pero es que no basta una sola declaración, tiene que reparar. Bueno, que ordene reparar. Es distinto. Es muy distinto. Pero yo la verdad... Entenderás que como abogado, en el caso tuyo, la acción va por otra vía. Sí, existen vías ordinarias, pero cuando está afectado el derecho vital, como es la vida, como es la salud de las personas, y la administración no está tomando las medidas, me parece que es conducente. Ahora, uno podría decir... Perdón, tú lo acabas de decir. Es que este gobierno realmente se ha preocupado de tomar las medidas. Se han puesto sensores, por primera vez se han cursado infracciones, se han contratado estudios no solamente en el extranjero, con Finlandia y con países que tienen experiencia en el manejo de la contaminación para tomar medidas para disminuirla. Pero, se ha hecho un plan, acaba de aprobar un plan para mitigar los problemas. Pero el Estado no es el gobierno, Osvaldo. Pero el Estado de Chile tiene que responder. Podrá haber tomado esas medidas, pero no son suficientes. Bueno, habrá que tomar más. Pero no me parece que sea la Corte... Pero de acuerdo a los informes, incluso esas medidas ni siquiera representan la contaminación cruzada y los efectos de las diferentes emisiones de las diferentes empresas que actúan ahí. Interesante la diferencia de opiniones que hay sobre esto, pero lo importante es que, como lo vamos a seguir conversando en la segunda parte de esta cita, alguien acogió lo que querían los ciudadanos de Quintero Puchuncaví. Vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos.
estábamos comentando de cosas. Bueno, estamos en la segunda parte de esta cita regional con el diputado Urrutia, el ex Seremi Uribe y el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Alejandro Gómez. Estábamos conversando sobre este tema de la Suprema, digamos. ¿Usted no le faltó su opinión, don Rodrigo? A ver, yo creo que, claro, uno puede discutir legalmente el fallo, alcance más, pero yo creo que desde el punto de vista es interesante tener un fallo de acoger un poco el clamor ciudadano. Pero creo que más allá de ello, hay una serie de situaciones que dice el fallo que de alguna manera se vienen implementando, que son el monitoreo y otras medidas más. Creo que el valor del fallo es un poco colocar nuevamente en el tapete la situación de Quintero Puchuncaví. Yo creo que, claro, estamos al debe, si no hay que ser en mayor análisis en esto, porque todos entendemos el problema que tenemos en ese sector. Pero creo que hay que tomar medidas. Y yo lo comentaba acá, tú también has dicho que yo creo que en definitiva hay que tomar una situación y hay que tomar una medida. O se quedan las empresas o sacamos a las personas. Y yo creo que hay que optar por una de las medidas. Yo creo que definitivamente hay que sacar a la población cercana del entorno donde están las empresas más contaminantes. Y ese costo, que se ha hecho en algunos casos por distintas situaciones, por casos de emergencia en el sur, en fin. Caso La Idea. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo he dicho tantas veces, Rodrigo, pero nadie es capaz de asumir. Porque además, es un costo. Además hay un fallo que no logro entender, de que es increíble que, a diferencia de otra cosa que pasó en los Andes con la minera andina, en el caso de aquí perdieron un juicio de reclamo 26 por 26 víctimas, digamos, que murieron todos, en la gente que muere contaminada, con los pulmones verdes, etcétera, y perdieron el juicio indemnizatorio, no logro entender. Pero es que hay que tomar una medida una vez por todas. No puede ser, si tú vas al sector, que al lado de una empresa, a un par de metros, ni siquiera estaba una casa. Entonces, una casa y tiene su chacra. Y una escuela. Claro, una escuela. Entonces, una escuela la Greda estaba a 200 metros, 300 metros de la chimenea finalmente la zonificación de una zona de empresa peligrosa con un tema habitacional no puede estar en... Ok, yo quiero cambiar de tema. No es posible. Y decirle a usted que nos está mirando, que más de alguna vez probablemente supo, vio, leyó lo que ha pasado en diferentes escuelas norteamericanas, algunas que se han hecho películas de jóvenes que entran con un arma y disparan y matan gente. Y eso no es una película, pasó ahora en Puerto Montt, es decir, y en un papel que tenía el muchacho que hizo, decía, wow, al parecer no resultó, si sucedió es porque me dieron razones, cada uno que murió fue por algo, lo tenía escrito. Y frente a esto, pienso que este tema en que la Defensoría del Niño, los derechos humanos, dicen que no se pueden revisar las mochilas, yo quiero que entremos en eso. ¿Qué está pasando en esto? ¿Y qué es lo que se puede tomar? ¿Medidas restrictivas, medidas no restrictivas? Quiero partir con usted, diputado Urrutia. Bueno, mire, yo estoy de acuerdo. Hoy día el proyecto de Aula Segura, entre otras cosas, fue para darle mayores atribuciones a los directores de colegios para tomar medidas. Aula Segura. ¿Qué dije? Está bien, Aula Segura. Sí. Eso dije, ¿no? Díganlo muy rápido para que la gente lo escuchara bien. Aula Segura. Ya, Aula Segura. Usted pensaba que era jaula. Claro. No, Jaula Segura. El objetivo de ese proyecto que se discutió en el Parlamento era darle mayores atribuciones a los directores de los establecimientos educacionales para propender a tomar medidas para prevenir la violencia al interior de los recintos educacionales. Y si dentro de esas medidas, por razones objetivas o información que tienen los profesores, hay que revisar las mochilas, deben revisarse las mochilas. Porque aquí hubo un caso fortuito que el estudiante no disparó más tiros. Se le trancó el revólver. No sabía cómo... Estamos con una persona herida de mucha gravedad, pero pudieron haber sido muchos más. Y esto porque milagrosamente se trancó el revólver y la persona no pudo seguir disparando. Ahora, es cierto que la persona entró clandestinamente, pero fue visto por las cámaras de seguridad. Ya es un hecho sospechoso que no haya entrado por la puerta principal y que no hayan reaccionado los guardias o los que estaban viendo las cámaras para haber detenido a ese joven. Pero yo creo que a eso apunta, para darle seguridad a los estudiantes, que los directores tengan las atribuciones para tomar todas las medidas de seguridad que consideren necesarias para proteger a sus alumnos. Y no nos podemos negar a eso.
Sobre todo por lo que está pasando, porque tenemos jóvenes que este entró con un revólver, otros entran con bombas Molotov. Y lo que está pasando en el Instituto Nacional. Es una vergüenza que un grupo de jóvenes no quieren dejar estudiar al resto y son violentistas. Y que llegan con bombas Molotov y finalmente los padres nos los mandan al colegio para que no sean agredidos. Entonces, hoy día estamos en una situación muy compleja al interior de muchos establecimientos educacionales. La sociedad está enrarecida, hay mucha violencia y bueno, tenemos que darle alguna atribución, algún elemento para que el director del colegio y los profesores puedan mitigar este riesgo que existe hoy día en algunos establecimientos educacionales. No son todos, pero unos más que otros. Sobre todo en algunos que se han transformado en emblemáticos. La gente del sector suyo, Rodrigo, a propósito de lo que decía en broma Alejandro, ha hablado de jaula segura, ha hablado de que esto es el colmo, de que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Bueno, un poco tiene que ver con la mirada que tiene el mundo nuestro, el mundo socialista sobre el tema. Pero más allá de una mirada más o una mirada menos, yo creo que efectivamente están pasando cosas bien complicadas en los establecimientos, no tan solo ahora, sino también... Viene raro, sí, una ola que... Una ola, no tan solo con, qué sé yo, los cuchillos cartoneros, uno ve y con la agresión a los profesores. Además, la televisión, Netflix, la gente tiene acceso a matanzas que han ocurrido, como en Finlandia, con Estados Unidos, y como que se potencian. Están en YouTube. Claro, sí, haciendo dos clics. Entonces, claro, creo que tenemos un tema serio que tiene que ver con lo que ha planteado el alcalde Villambres, con el tema de cómo estamos hoy día tratando a los niños. Y a los adolescentes, por cierto. Y esto tiene que ver con el acompañamiento, la soledad de estos niños, porque en definitiva los padres hoy día trabajan, prácticamente lo ven poco, hay un tema ahí en la formación de los niños y de cómo se acompañan a estos niños que no están presentes los adultos. Y cuando se ven este tipo de medidas, se pasan estas situaciones, y pasan no tan solo, yo lo quiero decir, en los colegios municipalizados, sino también en los particulares. Tenemos situaciones súper graves en los colegios particulares. Lo que pasa es que no se sabe, o se tiende a tapar en los este era un colegio particular subvencionado que cada cual pagaba 100.000 pesos o más. Sí, yo te digo, uno ve colegios particulares del interior y de la costa, sin querer nombrarlo, donde están pasando también situaciones bien graves. Y que creo que es importante además que los apoderados, que la comunidad se involucre. Aquí hay un tema que tiene que ver con la formación, por un lado, con cómo estamos tratando a los adolescentes. Pero vamos al fondo, Alejandro, jurídicamente. ¿Qué impide a un director de colegio que le diga, señor, por favor, primero poner de estas cosas como que los colegios tuvieran de estas cosas detectores de metales, por ejemplo? ¿Y qué impide abrir qué derechos se conculcan? Es decir, yo comparto con lo que han expuesto acá. Yo creo que acá hay un tema que es más de fondo. Es de fondo. Hay un tema de violencia generalizada en la sociedad y eso también afecta e incluye a los menores. Hay también un tema de falta de responsabilidad de los padres. Es decir, la formación no solamente los colegios son un depósito de niños, sino también los padres tienen que colaborar en esa función. Y obviamente con jornadas de trabajo... La familia, no tan solo los padres. Claro, los padres, me refiero padres, madres, familia, abuelos... Sí, perdón, yo les quiero poner un paréntesis cortito. ¿Qué hace cuando no tiene una educación o vienes de... no sé cómo llamarlo, pero... Hay un caso recién de una abuela de 50 y tantos años con 6 niños, de los cuales venían algunos saliendo de un hogar de menores, digamos, y que resulta que pilla a 2 de ellos robándole. ¿Ya? Y ella les pone un cuchillo caliente, no sé si los quemó o no los quemó, no está claro. Y los cabros van y en el colegio la denuncian. Y los niños quedan desprotegidos en el fondo, porque ella estaba a cargo de 6, no estaba bien, no estaba mal. Hay un problema de educación ahí en la medida, pero es re complicado esto. No, es re complicado, pero además también las jornadas laborales que tienen estos padres de familia, todo. Es decir, cada día están más solos los menores.
Estamos más comunicados, pero más solos. Exactamente. Entonces, claro, desde un punto de vista teórico, y yendo directamente a la pregunta, claro, hay quienes sostienen, mire, existe esta atribución que tienen los directores de establecimientos educacionales de velar, de cuidar, incluso son responsables de denunciar cualquier violación, afectación de derechos de los menores. Pero cualquier funcionario público tiene derecho, esta obligación. Pero hay un protocolo en los establecimientos. Claro. Exactamente. Pero además, por otro lado, sostienen, sí, pero acá estamos hablando de menores, estamos criminalizando a los menores, eso es lo que se sostiene por la Defensoría. Claro, y en definitiva hay un tema de la intimidad de las personas en la revisión de objetos. Yo creo que en esto tenemos que ser como prácticos, y en este sentido yo creo que efectivamente estamos viviendo una situación que es grave y que tenemos que tomar medidas para proteger justamente la integridad del resto de los alumnos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad hace más de 20 años a ir a Jonesboro, en Arkansas, y fui a la primera escuela donde hubo un asesinato de menores por compañeros. Clementine, ¿cómo se llama? Y ¿La película? Yo fui al lugar y efectivamente tenían controles de detención de metales, en las entradas de los colegios. Y efectivamente, si encontraban una detención, lo que hacían era llamar a la policía y frente a un policía abrir esa mochila. Puede ser bastante violento, pero yo creo que a lo que hay que ver es cuál es el bien jurídico que ¿cuál es el bien mayor? La vida, la integridad psíquica, física, la vida de las personas, o esta afectación de la intimidad de que le revisen o no una mochila. Y en eso, en lo personal, y esto hablo por mí, yo creo que el valor de la protección del menor en su vida, en su integridad física, psíquica y incluso de los trabajadores que prestan servicio en esos establecimientos educacionales, prima por sobre. Ahora, eso es una parte. La otra parte es la que dijo el diputado, digamos, y quiero que volver sobre eso. ¿Qué pasa con establecimientos como el Instituto Nacional, por ejemplo, en que hay una permanente y constante, ya por más de 1 año, 2 años, 3 años, violencia y paro de clases, digamos, en un establecimiento que es uno de los emblemáticos de Chile? ¿O era? Mira, pero yo creo que aquí hay detrás de esto, y esto es una opinión personal, hay un tema ideológico. No, esto no es violencia, la violencia tiene una razón. En el caso del chiquillo de Puerto Montt, probablemente ahí hay un desorden puede ser psicológico, producto de un problema con el resto de sus compañeros y reaccionó de esta manera. Que además el colegio, debo decir, no lo trató. Además el colegio probablemente ni siquiera lo identificó. Claro. Entonces ahí tenemos también un tema. No se dieron cuenta, no lo trataron, el chiquillo reaccionó de esa manera. Bueno, por suerte en el ejército se están dando cuenta, digamos, 16% tendrían que notar hacer un servicio militar. Claro, pero ahí también hay detrás otra cosa, hay consumo de drogas. Claro, y ese consumo de drogas viene de muchísimo tiempo. Bueno, el resultado que hoy día vemos... Una mezcla de cosas. Claro, en todos lados. Efectivamente, una mezcla. La encuesta Senda de la educación básica, en que dice que los jóvenes chilenos se inician a los 13 años en el consumo de droga. Somos el país en que más, el país en Latinoamérica en que los jóvenes más consumen droga. Así es. En Chile. Esa está la encuesta de Senda, la pueden ver por la... No, pero esa es la anterior, la de 3 meses atrás era de la educación básica y media, después vino la universitaria. La universitaria es igual o peor. Sí. ¿Ya? Tenemos ese caso. Tenemos hoy día, no sé si vieron el reportaje, que en los clubes deportivos, en las asociaciones de fútbol, en los barrios, está el tráfico. ¿Vieron el reportaje que ocurrió? La violencia. Que esto es una cosa que se sabe de hace algún tiempo, pero que yo me alegro de que el Canal 13 haya hecho ese reportaje y haya mostrado cómo el narco se apoderó de eso. Hace algunos días atrás estuve con los dirigentes de Un Techo para Chile que trabajan en algunos campamentos y me contaban cómo las bandas armadas operan en los campamentos. Y Chile no tiene pocos campamentos. ¿Ya? Tenemos que en la Corte de Apelaciones de Rancagua llegó también el narcotráfico. Lo tenemos. ¿Ya? Tenemos este informe psicológico que salió del ejército y dieron de baja el 16% de los conscriptos, muchos de los cuales salieron por haber sido consumidores de droga. Entonces, la droga es un problema que nos está causando violencia en los hogares, en los barrios, en los clubes deportivos, en las casas,
Y por eso es que nosotros hemos planteado que hay que hacer un combate frontal y decidido a la droga en la ciudad. Rodrigo. La violencia, no es razonable que uno vaya a ver con su hijo un partido de fútbol el fin de semana que juegan dos clubes de barrio y termina a balazos, o le terminan pegando al árbitro, y nosotros vimos las imágenes tremendas. Rodrigo. Mira, yo creo que efectivo, yo creo que hay una situación ahí compleja. Esto no pasa en Quilpué. No, sí pasa en todos lados. Yo creo que lo peor es tapar con un dedo el sol. Estoy de acuerdo. Sería lo peor que nos podría decir, mira, aquí no hay esta realidad en esta comuna, no es así. Pero creo que hay que tomar medidas, o sea, creo que hay que tomar medidas inteligentes. Creo que el tema de la infancia es un tema que hay que tomarlo en serio, porque definitivamente esto es posible. Quien delinque hoy día va a ser un delincuente mayor en un tiempo más. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantos niños internos en el Sename? Claro, y cómo generamos un modelo. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo generamos además un modelo distinto? Sí, yo creo que eso es la gran discusión. ¿Y cómo intervenimos? Mira, sí, yo creo que además dentro de los colegios, para no estigmatizar, no están solo los municipalizados. Si tenemos una situación muy feroz en los colegios particulares que se está dando, que es el consumo de droga, que es el tema de pornografía, que es muy fuerte dentro de los mismos niños, y que ahí hay bandas metidas. El tema de la droga que hoy día se está haciendo... El alcohol. Lo que tú decías en la encuesta de Senda, donde más consumo está es en los colegios particulares. Y era el mito que teníamos, que eran los que más consumían hace un tiempo atrás, eran los colegios municipalizados. Entonces hay una serie de situaciones que yo creo que se están dando. En el mismo tema en la universidad, el bullying cibernético. Sí. Entonces, creo que hay que hacer una intervención global. Por un lado, los colegios, la familia, de manera... que es lo que estamos planteando de alguna manera en Quilpué. Que esta intervención, que más allá de lo que se ha dicho del toque de queda, tiene que ver con el tratamiento global, colegio y la familia. Nos queda muy poco minutos. Yo quisiera saber ustedes la opinión sobre este reordenamiento de la forma como, lo que dijo la ministra, se van a pasar las materias de historia en el currículum y la eliminación de las clases de educación física. Quisiera saber, partir por ustedes. A mí me parece que la reducción en el currículum de nuestros estudiantes de clases de historia es fatal. La ministra dice que no se redujeron, sino que los contenidos se van a ver antes. Sí, el tema es que lo que antes se veía en 4 años lo van a hacer en 2. Sí. Y eso me parece fatal. Yo tengo la experiencia además de hacer clases en la universidad. Y cada año yo noto que el bagaje cultural de los estudiantes es menor. La verdad, pocos conocen ni siquiera la historia general, universal. ¿Para qué voy a decir de la historia de nuestro país? Y la gramática y la ortografía, olvídate. ¿Sos diputado? Mira, lo primero que me gustaría decir es que el único órgano que tiene atribuciones para modificar el currículum... ¿El ministerio? No. Es la comisión. Es el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano transversal, autónomo, absolutamente autónomo, de carácter técnico y transversal, que está configurado por ley, y ni el presidente de la República ni el ministro de Educación. Sí, y efectivamente eso es lo que voy a decir, que esto terminó al finalizar el gobierno anterior, dejó que establecido esto y ahora está poniendo en práctica. El actual presidente del CENED es Pedro Montt, que fue designado en ese cargo por la presidenta Bachelet. O sea, dicho eso, que son los únicos que pueden hacerlo, el presidente de la República ni el ministerio puede hacerlo, lo que aquí ocurrió fue una actualización del currículum que era muy antiguo. El currículum... Eso es verdad. Nuestro tiene más de 20 años, es absolutamente desactualizado, poco pertinente para los intereses de los alumnos hoy día. ¿Y qué es lo que hace, en resumen? O sea, hoy día tenemos 12 asignaturas obligatorias. El currículum que se propone ahora cambia solo a 6 obligatorias y varias selectivas. Estamos manejando... Aquí el desafío es cómo metemos más contenidos con el mismo número de horas. El problema hoy día, yo prefiero ver un joven que elige voluntariamente una asignatura que elegir o profundizar, que un joven aburrido con los audífonos puestos en la sala de clase con ningún interés por lo que le están pasando. Y lo que hace este currículum, que yo creo que va en el camino correcto, es dar mayor libertad para elegir aquellas asignaturas en las cuales yo tengo intereses.
No va a haber menos historia, va a haber más historia porque hoy día hay 27, van a haber 27 asignaturas electivas, de las cuales al menos 4 están directamente relacionadas con la historia. Entonces, los alumnos van a tener un currículum obligatorio, un plan común obligatorio, que va a bajar de 12 a 6, y van a tener asignaturas electivas obligatorias y asignaturas libres donde van a poder profundizar ciertos contenidos, sobre todo en el área lingüística, matemática. Mira, o sea, ¿tú estás de acuerdo con esta medida? Entonces? Y lo segundo que quiero decir, que esta proposición del Consejo Nacional de Educación empareja la cancha entre la educación científica humanista y la técnica profesional. Hoy día hay una diferencia abismante entre la formación de uno y otro y genera un grave problema y una desigualdad en el momento de postular a la educación superior. Si una persona tempranamente eligió la educación técnico-profesional y cree que se equivocó y tiene condiciones para postular a la universidad, hoy día llega en desventaja. Y lo que hace este nuevo plan es que las asignaturas obligatorias, las 6 asignaturas obligatorias que tienen que ver con la prueba de ingreso a las universidades van a ser iguales para ambos, para científico humanista y técnico profesional. Se acaba esa desigualdad. Dicho eso, es bastante corto el tiempo, pero yo creo que hoy día va a haber posibilidad de incorporar más horas de lenguaje, más horas de matemática, más horas de ciencia y más horas para aquellos que les guste la historia o les guste las ciencias políticas, o les guste las ciencias sociales o la educación física, van a poder hacerlo. No hay menos horas, van a haber más horas y va a haber... Ok. Rodrigo. Mira, yo derechamente no estoy de acuerdo. Además, yo soy profesor de historia. Vaya a tener más pega. Mira, es que yo creo que el tema pasa por la madurez de lo y insisto en el tema. Pero acuérdate que porque tercero cuarto. Sí, por eso mismo. Porque creo que la gente está preparada, justamente, ese es un periodo fundamental para generar una formación. Y tú ves un niño de segundo año que las opciones para ellos ya, incluso uno mayor, de segundo año es muy complejo. Yo diría, la formación mayor debiéramos dar mayor incentivo a esos alumnos en la formación, en lo que estábamos conversando anteriormente, y también hablo por el tema de educación física. Yo creo que eso debiera ser un incentivo, tener más horas. Cuando se habló de aumentar la jornada escolar en su minuto, tenía que ver con esto, con incentivar. Hoy día lo que requiere los alumnos, más allá de todo, es mayor actividad física, que es fundamental. Hoy día tenemos un tema claro, pasamos de la desnutrición a la obesidad de la población, y eso no está claro. Está a la vista. Por lo tanto, yo creo que los dos temas de formación y muchas gracias, educación física, Rodrigo Uribe, muchas gracias, más, Alejandro no Gómez, muchas gracias, Osvaldo Oliver Ruper. no iba a Su la minuto. No. Yo iba, han cambiado los tiempos. Me casé, la venganza. me casé pesando 69 kilos. La vida me ha hecho subir. Estaba jugando Su minuto póker. final. Su minuto final. Le puedo mostrar las fotos. El minuto final. Yo creo que la verdad es un error porque no tienen los niños la capacidad en primero y segundo medio de discernir esos elementos, ni tampoco tienen el desarrollo cognitivo suficiente para profundizar en esas materias que lo pueden hacer en tercero y cuarto. Segundo, yo creo que el tema de la violencia también está por el sistema en que está inmerso nuestra sociedad. Si tenemos jornadas de trabajo tan extensas, es menos probable que nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que están a cargo de los niños puedan pasar más tiempo con ellos. Gracias. Los niños lo necesitan. Su minuto final, don Osvaldo. Mira, por mí, que ojalá todos los ramos fueran elegibles. Que los alumnos tuvieran la capacidad de elegir lo que quieren estudiar. En países desarrollados, por ejemplo en Nueva Zelanda, todo se elige. El alumno elige y el profesor se esfuerza en que su ramo y su asignatura se imparta en forma entretenida y que capte el interés de los jóvenes. Yo creo que eso es lo mejor. Este es un mix, ramos obligatorios y ramos elegibles. La tendencia mundial va hacia allá, hacia que los jóvenes puedan elegir para que se inserten, para que se entretengan y ofrecerle un abanico de mayores posibilidades. Hoy día van a ver, y cuando se aplique la reforma, van a haber 27 asignaturas elegibles. Gracias, diputado. Su minuto final, perfecto. Don Rodrigo. Mira, yo insisto que creo que es un error, más allá de quien impuso esta medida. Creo que el tema de historia es fundamental para formar ciudadanos. Hoy día lo que tenemos son ciudadanos que piensan más que nada
en los derechos y no los deberes, y creo que ahí es fundamental que se establezcan con claridad, y la historia nos enseña mucho, y por lo tanto fundamental creo que por un lado la educación física y por el otro lado la formación intelectual. Muchas gracias señor Uribe, señor Gómez, señor Urrutia. Y a usted que nos está mirando, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos en su canal 9 en Quinta Visión, y nos vemos la próxima semana. Que estén ustedes muy bien.